Alguna vez conocí a una amiga. Ella estaba enamorada de Ted Bundy y de Jeffrey Dahmer, pero decía que no quería estar con Jeffrey Dahmer porque respetaba el hecho de que él fuera gay. Recuerdo que por las tardes leía El Hotel de las Parafilias y se imaginaba estar envuelta en eso, en la violencia y la perversión y todo lo que implican los asesinos seriales. No solo eso, sino llegó a fantasear con que su primera vez estuviera rodeada de sangre. Esa anécdota casi tiene algo que ver con la película de hoy. Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza, de Oliver Stone, 1994. Es una película tripeante, es un viaje en ácido, es sumamente satírica, sumamente ácida, sumamente... No lo sé, es un ritmo acelerado y frenético y es impresionante. Mickey y Mallory son dos asesinos en masa enamorados, quienes luego de matar a los padres abusivos de Mallory emprenden un viaje sangriento por la carretera 666, volviéndose héroes de culto gracias al sensacionalismo de los medios. Una vez que son atrapados, pasan un año en prisión, hasta que nuevamente los medios, y específicamente Robert Downey Jr., los ponen en el centro de atención, provocando un motín infernal. Esta película es sumamente alocada. Y como podrán ver por la descripción, está claro qué es lo que está tratando de decir. Es una película criticando el sensacionalismo de los medios, criticando el culto al asesino, el culto a la violencia, criticando toda esta idealización que se tiene sobre las personas violentas, ¿no? Y lo que es más importante, creo yo, el cómo es que los medios llegan a tratar estos casos, cómo es que sin mayor cuidado por las víctimas o la sensibilidad de un caso, llegan a poner a estas personas en primer plano, volviéndolas, pues eso, héroes de culto, personajes que son admirados por las personas. La razón por la que tenemos las luces de colores atrás es precisamente porque esta película es eso. Es un bombardeo sensorial desde el primer minuto. Y es que tiene una escena de introducción fantástica. Básicamente nuestros antihéroes, llegan a un café y mientras Mallory se pone a bailar, dos sujetos entran y empiezan a querer coquetearla. Ni Mallory ni Mickey están para tomar eso, entonces empiezan a asesinar a todos en el lugar. Y es incluso hasta caricaturesco la manera en la que lo hacen. Esta historia originalmente fue escrita por Quentin Tarantino, aunque él no llevó el guión a cabo. Y está claro que tiene sus genes. Es sumamente... Me recuerda mucho esa entrevista cuando Tarantino dice... Cuando le preguntan, es que ¿por qué tienes que presentar tus películas de forma tan violenta? Y él dice, es que son malditamente divertidas. Y es verdad, o sea... Esa escena de apertura que combina blanco y negro y color, que combina película como filme con grabación digital, que combina música, efectos de sonido, exageraciones de la cámara. O sea, hay un momento incluso en el que Mickey dispara y la cámara va siguiendo la bala y se detiene como a 1 centímetro de la cocinera antes de reventarle la cara. Lo que me pareció sumamente cómico, ¿no? Como que había algo en los 90s en los que... Siento yo que los 90s se volvieron una especie de... como que de olla hirviendo. En los 80s los slashers se volvieron sumamente populares. Y más o menos finales de los 80s, principios de los 90s empezaron a popularizar los programas de True Crime. A la vez llegaron los casos de Richard Ramírez, de O.J. Simpson, que fueron casos que se televisaron incluso, los juicios. Entonces, esto por supuesto que empezó a alimentar esta noción, ¿no? Se estaban viviendo épocas muy violentas. No por nada llegó el Satanic Panic, ¿no? En el que de pronto se empezaron en el que de pronto empezó a haber un temor por los cultos satánicos y la violencia y las drogas, ¿no? No lo sé, como que de pronto todo se volvió un hervidero. Y creo yo que esta película es una válvula de escape de todo ese hervidero. No solo la secuencia inicial tiene ese estilo frenético de cambios de formato y de color a blanco y negro, sino toda la película de hecho pasa por distintos formatos. 35 milímetros, Super 8, cámara digital de transmisión, utiliza ángulos
ángulos holandeses, que es cuando la cámara se va volteando, ¿no? En algún momento nuestros personajes están vagando por el desierto y comieron drogas, entonces obviamente todo se llena de colores y utilizan muchos proyectores para reflejar imágenes físicamente dentro del cuadro, lo que me parece muy genial. Obviamente utilizan pantalla verde, utilizan un montón de cosas, un montón. Insisto, sí es una experiencia un tanto abusiva para los sentidos, ligeramente, ¿no? O sea, sigue siendo muy comprensiva dentro de todo, muy comprensible dentro de todo, pero no deja de ser una experiencia que, o sea, es como subirte a una montaña rusa, ¿sabes? Empiezas a subir y no paras por las siguientes 2 horas. Y no está mal, sí llega a ser un poco cansado, la verdad. Sí llega a ser un poquito agobiador, pero no deja de ser muy genial. O sea, al menos a mí me pareció un estilo muy cool. Sí creo que es una de esas películas que o la amas o la odias. Creo yo que todos sus elementos funcionan bastante bien. Woody Harrelson y Juliette Lewis funcionan de maravilla como Mickey y Mallory. Porque, no lo sé, son personajes sumamente locos. Y creo que es importante el cómo es que la película presenta que están locos, ¿no? Y la gran pregunta que nos terminamos haciendo es si uno nace asesino o se vuelve asesino, si el contexto los vuelve asesinos. Vemos justamente como que el backstory, ¿no? La historia de origen de Mallory específicamente, presentada como si fuera una sitcom, una comedia de los años 50. Y es que vemos cómo es que el padre de Mallory es genuinamente abusivo con ella. La insulta, la menosprecia, le hace comentarios obscenos. Hay esta implicación de que genuinamente abusa físicamente de ella, de que la madre no hace nada para detenerlo, el hermano pues está, o sea, el hermano no existe, ¿no? Básicamente es un hermanito menor. Es muy bizarra la forma en la que presenta esto a manera de comedia y creo yo que también es como un reflejo, ¿no? De si uno ve como que esas sitcoms viejitas, pues la verdad es que hay muchas conductas problemáticas y que nadie hace nada al respecto, ¿no? Pero también empieza a ser, creo yo, la primera semilla del mayor tema, ¿no? Del cómo es que la televisión en realidad maquilla y moldea muchas de las situaciones que terminan formando a una persona. Entonces, luego de esta extrañísima secuencia de sitcom que para mí es muy genial, es rara, es alucinante, no lo sé, es sumamente extrañísima, pues nuestros asesinos se encuentran, se enamoran y deciden tomar venganza y matan a los padres de Mallory. Entonces, desde el minuto 1 tienes el frenetismo de estos personajes, ¿no? Y luego, a medida de que van como llevando a cabo sus asesinatos y van llevando a cabo como que toda esta persecución, porque los persigue un policía que se ha confrontado con varios asesinos, entonces él ya se cree el único que puede derrotar a esta clase de entes. Y también por un periodista sanguinario, de esos de nota roja, que les encanta publicitar esta clase de contenido porque es lo que más dinero trae a la cadena. Que dicho sea de paso, Robert Downey Jr., o sea, yo creo que esta era la etapa en la que Robert Downey Jr. estaba metido en drogas y es muy notorio en su personaje y creo que eso lo hace increíble. Me gusta porque sigue siendo Robert Downey Jr., el tipo suele tener una única manera de interpretar a sus personajes, pero esta vez es mucho más frenético y además utiliza un acento australiano, lo que es bastante chistoso. Jack Scanetti es el policía que persigue a nuestros antihéroes. Y me gusta porque también es un reflejo de esta cultura de idealización de los asesinos. Porque Scanetti, de hecho, publica un libro, ¿no? Scanetti sobre Scanetti. Y es al respecto de su historia trágica, cómo es que su madre fue asesinada por un asesino en masa, cómo es que a partir de ese momento él decidió dedicar toda su vida policíaca a detenerlos, a estudiarlos, a entenderlos. Y más adelante se nos revela que él incluso se vuelve parte de esta psicopatía. Asesina a una prostituta y después intenta abusar y asesinar de Mallory cuando está en prisión. En prisión también tenemos a Tommy Lee Jones interpretando a McCluskey, se llama el carcelero. Ahí ya vemos, ¿no? Como que todos los elementos van hacia una misma crítica. Y es que McCluskey dirige su prisión como si fuera un plantío de esclavos, ¿sabes? Como con un puño duro e insulta y sabe todas las reglas de prisión. Entonces es el carcelero más duro que hay y a todos los manda al calabozo y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, él también disfruta
de este poder que le da su posición para ejercer la misma violencia por la que tiene encerradas a varias personas ahí. Entonces, esos tres elementos, ¿no? O esos tres sistemas, el sistema policíaco, el sistema de prisiones y el sistema de los medios, los tres ejercen violencia de la misma manera que nuestros asesinos, ¿no? Resulta que son nuestros asesinos quienes terminan siendo idolatrados. Y creo yo que eso es como lo que los personajes detestan de Mickey y Mallory. No el hecho de que sean asesinos seriales, sino, por ejemplo, Wayne Gale, Robert Downey Jr., el presentador de televisión, él constantemente está poniéndose en el centro de sus reportajes y va y se mete con los asesinos. Entonces, él quiere disfrutar de esta misma fama que estos asesinos tienen, al punto en el que, spoilers, en las escenas finales, él se une con los asesinos y cree que, uno, porque tiene la cámara, es invencible, y dos, por ejercer la misma violencia que ejercen los asesinos y creer que por escapar juntos, ya son amigos y ya son parte del mismo club, pues habla de esta idea de querer ser o de querer disfrutar de esta misma perversión, de esta misma psicopatía. Y lo mismo de los otros personajes, ¿no? Entonces creo yo que por ese sentido es un mensaje fuerte y claro de lo que está tratando de decir la película. Sí es un mensaje monótono, es una única nota que tocamos a lo largo de toda la película y no creo que eso esté mal. En algún momento Wayne Gale confronta a Mickey Knox, el asesino. Woody Harrelson, espectacular. Woody Harrelson, uno de los mejores performances que yo le he visto, porque es igual bombástico, porque es, o sea, lo ves y tiene cara de loco, ¿sabes? Lo confronta y le pregunta, bueno, ¿es que naciste así o te formaron así, no? Y él habla de que desde siempre la violencia ha estado en su familia, que era algo que tenía su padre, que era algo que tenía su abuelo, así que era inevitable de que él lo tuviera. Y él habla de que es como una especie de diablo, como una especie de demonio que está en nuestras cabezas y que todo el mundo de cierta manera tiene un demonio así. Y que es el amor lo que mantiene limitado a ese demonio. Por eso él cree que Mallory le salvó la vida. Pero no fue sino hasta que Mallory y Mickey se conocen que empezó toda esta ola de asesinatos. Fue una cosa como de 53 personas en 3 semanas. Una cosa exageradísima, ¿no? Entonces hay que preguntarse si realmente nuestro asesino entiende de dónde viene su violencia. Porque, como explicábamos hace un rato, el hecho de que hayan presentado un poco de la vida de Mallory antes de volverse asesina como si fuera un programa de televisión. 2. El hecho de que todo el impacto cultural que estos asesinos han tenido ha sido gracias a la televisión. Y 3. El hecho de que esta entrevista final se esté televisando quiere decir que a lo mejor es un poco el contexto cultural el que termina permitiendo que individuos así surjan. Obviamente, ni Oliver Stone, ni los guionistas, ni Quentin Tarantino, ni yo estamos tratando de decir que es culpa de la televisión, ni culpa de nada de esas cosas. No lo es. Las psicopatías y los asesinos en serie suceden por un montón de factores que no se pueden controlar, pero creo que es interesante el hecho de que se plantee esa perspectiva, ¿no? El hecho de que a lo mejor sí nacerán así, a lo mejor sí hay una serie de factores socioeconómicos o sociales que permite que estos individuos nazcan así. Pero el hecho de que lleguen al estatus de ser reconocidos como asesinos en serie y de que después tengan un seguimiento de culto es gracias a estos sistemas que los sistemas que ejercen la misma violencia, como el sistema policíaco y el sistema carcelero, y 2, el sistema que publicita toda esta violencia, como es el sistema de medios. Hubo una época, y a lo mejor muchos de ustedes no lo recordarán, porque a lo mejor son muy jóvenes, pero hubo una época en la que la televisión realmente era la máquina idiotizadora, en el que genuinamente había una crítica muy fuerte de lo que se transmitía en televisión, lo que la gente consumía, cómo es que la gente formaba su identidad alrededor de los programas que veía. O sea, Los Simpson en realidad era una crítica bastante fuerte a esta cultura de llegar y sentarse al televisor. La generación de MTV fue sumamente acusada de ser como parte de este Satanic Panic, ¿no? Llevamos a celebridades al borde de la crisis como a Britney Spears gracias a la televisión, gracias a Oprah, gracias a esos programas que borran la línea entre la privacidad y la televisión, que borran la línea entre la ficción y lo que es verdadero. Hoy tenemos una actitud muy cínica frente a esa clase de mensajes y decimos, pues claro, o sea, tengo esta máquina del demonio
que tiene acceso a todo el conocimiento del mundo y constantemente rastrea mis movimientos y sabe exactamente qué es lo que estoy pensando y qué, ¿no? Tenemos una actitud un tanto cínica a la exposición de violencia que tenemos en Instagram o al culto de celebridad que existe a través de las redes, por ejemplo, con el K-pop, o la falta de privacidad que ahora hay con los lentes Meta. O sea, como que ya aceptamos todas esas cosas como parte de nuestra cultura y cínicamente no hay una crítica al respecto. Se ve como un fenómeno inevitable. Pero en su momento la televisión era algo que se creía se podía combatir, que había un genuino miedo hacia la televisión. Y creo yo que Natural Born Killers, como muchas películas violentas de los 90, son una válvula de escape para todas esas ansiedades sociales que se venían cocinando desde mucho tiempo antes, desde las drogas en los años 60 y 70, la guerra de Vietnam, los sentimientos antigobierno, las protestas, el aumento del uso del crack, la violencia entre pandillas y el hecho de que todo eso se viera televisado. Pero al menos con la televisión todo estaba en una sola máquina. Y era tan sencillo como apagar la pantalla. Hoy en día, Hoy en día la verdad es que este cubo del demonio es inevitable. Pero bueno, en resumidas cuentas, es una película muy divertida, es una película muy ácida. Sí se siente como un viaje en drogas, creo que esta experiencia valdría la pena, o sea, valdría la pena que vieran a alguien esta película utilizando alguna sustancia. No es un consejo, legalmente no estoy diciendo de que esta película mejoraría si estuvieras utilizando alguna clase de sustancia. Yo no dije eso. No lo estoy haciendo, señor YouTube. Gracias. Pero genuinamente se siente así. Y es muy divertida. Al menos yo me la pasé bien. Sí es un tanto monótona. O sea, una vez que ya entiendes el mensaje en los primeros 20 minutos, pues va a ser exactamente la misma idea a lo largo de la película. Es una historia, ¿no? Estilo Bonnie Clyde, pero mucho más salvaje. Y lo curioso es que de hecho no hay tanta sangre, no hay tantas tripas, no hay tantas cosas así en la pantalla como tal. Pero es toda la experiencia sensorial que construye Oliver Stone al utilizar múltiples formatos, al tener una cámara hiperactiva, al tener música sonando en todos momentos, en tener estas secuencias, insisto, casi infernales dentro del motín. O sea, como que es toda la experiencia lo que lo lleva a parecer una película mucho más violenta de lo que es. Y creo que eso es parte de... Creo que la vida nos la pintan un tanto más violenta de lo que es a través de la pantalla. En fin, le vamos a dar 7 asesinatos y medio. 7 cabezas y medio, ¿sabes? Vale la pena, véanla, está divertida. Díganme también en los comentarios qué les pareció la película, si ya la vieron, si no la han visto, véanla, vale muchísimo la pena. También, ¿qué otra clase de película les gustaría ver? O que de las que hable. Esta semana no he planeado qué es lo que quiero ver, entonces estoy abierto a sugerencias. No sé, denle like, suscríbanse, compartan si les gusta esto. Esto es un diario personal, entonces tampoco son análisis a profundidad, tampoco son críticas a profundidad. Simplemente veo una película todos los días y trato de hablar de ella, ¿no? Entonces, si te gusta eso, bienvenido. Si no te gusta, pues ya que, ¿no? Anyways, cuídense mucho. Bye.